Para hoy les traigo preparado el tema de lesiones benignas de los párpados. Yo soy Beatriz Eugenia Osa López, residente de oftalmología de primer año. Entonces, para iniciar, es muy importante decir que el párpado tiene múltiples componentes, dentro de los cuales se pueden desarrollar lesiones de origen benigno o maligno. Generalmente las lesiones benignas se van a originar en la epidermis, sin embargo la dermis también puede estar comprometida y los anexos, tanto las glándulas pilosebáceas acrinas como apocrinas y las glándulas sudoríparas. Y a su vez también pueden haber lesiones asociadas a las células pigmentarias, como lo veremos. Entonces, para manera de generalidades, tenemos que recordar que la epidermis está compuesta por unas capas productoras de queratina. A su vez, esta contiene melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, y se va a dividir en unos estratos. Estos son el estrato córneo, el granuloso, el espinoso y por último las células basales. Y la dermis es un tejido mucho más grueso que la epidermis y es la que va a contener el tejido conectivo, al igual que los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Y dentro de ella tiene macrófagos, fibroblastos, los mastocitos, y es donde se van a depositar como tal los anexos. Entonces, para hablar de los estratos de la epidermis, aquí tenemos el estrato córneo, que es la primera línea que estamos viendo en el esquema. Esta se caracteriza porque son células anucleadas. Después viene el estrato granuloso, que son células que contienen unos gránulos de queratohialina. Esa es su característica principal, como lo podemos ver acá. El estrato espinoso es esta capa grande que tiene aproximadamente 5 capas celulares, son poligonales y su característica más grande es que abundan en el citoplasma los eosinófilos. Y la última capa es el estrato basal, que son unas células cilíndricas proliferantes que son las que contienen la melanina, que está producida por los melanocitos adyacentes. Entonces es aquí como podemos observar la histología de la epidermis y de la dermis con sus capas. Bueno, también hay que recordar las siguientes características. Y es muy importante porque son características que nos puede dar el patólogo dentro de su reporte al momento de enviar la biopsia. Y es la disqueratosis, que es la queratinización anómala en las células del estrato córneo, como vemos en esta imagen de aquí. Es decir, es una célula epitelial, ellas no producen queratina, sin embargo se van a ver allí y clínicamente se ve porque las pacientes presentan como descamación de las lesiones. Y la paraqueratosis es cuando tenemos retención de los núcleos en el estrato córneo, una capa donde no vamos a ver células nucleadas. Bueno, en cuanto a la semiología dermatológica, tenemos a manera de repaso la mácula, que es la lesión que se caracteriza simplemente porque tiene un cambio en la coloración, sin embargo no hay infiltración, depresión ni elevación de esta y es menor de 1 centímetro. La pápula sí es una lesión ya con una elevación sólida, pero es menor de 1 centímetro de diámetro. La vesícula es una lesión que está llena de un líquido seroso, pero su diámetro es menor de 0.5 y la ampolla ya es una lesión que tiene más de 0.5 centímetros de diámetro. La pústula, vamos a tener una lesión que va a estar contenida por pus y generalmente es inferior a 1 centímetro de diámetro. Ya cuando hablamos de costra es que ese exudado, ya sea purulento o seroso, ya sea solidificado por completo, y tenemos también el nódulo, que el nódulo es esa área sólida palpable que va a medir más de 1 centímetro. Y el quiste, que el quiste está formado por una cavidad rodeada de epitelio que va a estar rellena con sustancias líquidas o semisólidas. Ya para finalizar tenemos la escama, que son los fragmentos ya que nos quedan en esa capa de queratina que se van a desprender con facilidad. La úlcera, hablamos de úlcera cuando ya tenemos como tal una pérdida de ese epitelio que recubre y se va a extender tanto desde la epidermis como de la compromiso de la dermis. Y en la placa simplemente ya es una elevación sólida, pero esta va a ser mayor de 1 centímetro de diámetro.
Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora del manejo de estas lesiones benignas del párpado es que tengamos claros cuáles son esos criterios de sospecha de que no estamos ante una lesión benigna. Entonces, estos signos clínicos sugestivos de malignidad son que haya una pérdida localizada de las pestañas alrededor de esta lesión, que haya obliteración del margen del párpado, que haya cambio telangiectásico y que se tenga ese color perlado asociado, que estemos presentándonos ante una lesión ulcerada, que haya una nueva lesión pigmentada, que sea agrandada, que haya un área de induración difusa, que los bordes de esta lesión sean irregulares o que el área esté retraída. Si nosotros tenemos la presencia de alguno de estos signos, debemos sospechar que estamos ante una lesión maligna. Dentro de el manejo para estas lesiones, lo más importante es la biopsia, que en muchos de los casos, al ser benignas, va a ser el manejo definitivo de la lesión. Tenemos varios tipos de biopsia que podemos hacer. Está la biopsia por afeitado de la lesión, que puede realizarse en el margen palpebral. La biopsia incisional, que se lleva parte de la lesión, la biopsia del párpado, espesor total, que es muy recomendada, sobre todo cuando la lesión está en el borde palpebral, y la biopsia excisional, que es la que más podremos estar utilizando. Dentro de esta biopsia excisional es muy importante que marquemos muy bien el área de la lesión, porque para tener claro, en caso de que nos llegue un reporte de patología donde los bordes están comprometidos, podamos saber el lugar donde estaba la lesión para darle el manejo definitivo a esta. Este tipo de biopsia la podemos realizar mientras la lesión no se encuentre entre el conducto, cercana al conducto lagrimal o al canto lateral. Y siempre recordar que la debemos realizar idealmente en esta dirección, como ilustra la figura, para poder que la posición de la piel sea más fácil y no tengamos retracciones palpebrales. Por aquí tengo para compartirles. Esta es cortesía del doctor. Entonces aquí vemos cómo hacemos la demarcación de la biopsia excisional. La infiltración con el anestésico. Y cómo hacemos la incisión ya con el exacto. Se hace pues la disección completa de la lesión, el control ya del sangrado, y por último hacemos ya el afrontamiento de la piel. Entonces, esa es la manera correcta de realizar la resección del tumor benigno. De pronto te hago dos anotaciones por lo que de pronto no puedo después hacerlos, es tener en cuenta que ustedes vieron ahí que se dejan unos margen de seguridad, entonces siempre dejar un margen de seguridad
para uno estar seguro de que si manda a biopsia, los bordes salgan sanos, pero macroscópicamente uno lo dice hasta dónde deja los márgenes de seguridad, pero más o menos estamos hablando entre 2, 3 y hasta 4 milímetros de tejido sano. Y lo otro, si vamos a tomar biopsia y estamos, o sea, muy sospechosos de malignidad, muy importante marcar y orientar la biopsia para colocar una sutura marcada que diga sutura doble larga, un cabo corto, lo que sea, pero entonces nasal y uno en un papel marca y orienta la patología para mandársela a estudio y que nos informen si el borde nasal, medial, inferior está comprometido. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de los tumores epidérmicos benignos. Dentro de los tumores epidérmicos benignos tenemos el papiloma de células escamosas, la queratosis seborreica, la actínica, el famoso cuerno cutáneo, la queratosis folicular invertida, el quiste epidermoide, el dermoide y el queratocantoma. Entonces, el papiloma de células escamosas es posiblemente el tumor benigno más frecuente. También es llamado como el pólipo fibroepitelial, acrocordón o el papiloma cutáneo. Esta es una lesión que se puede presentar de manera única o múltiple a nivel del borde palpebral. Su característica es que va a ser del color de la piel del paciente, puede ser sésil filiforme o estar pedunculado. La incidencia aumenta con la edad, sin embargo es una lesión que es mucho más común en las personas de edad avanzadas y su tratamiento va a ser con la extirpación simple. Sin embargo, también se puede recurrir al uso de crioterapia o ablación química o por láser. Entonces, en la histopatología lo que se van a ver son proyecciones digitoformes más la presencia de acantosis e hiperkeratosis, como lo vemos en la placa a la izquierda, y en la presentación filiforme generalmente es una presentación que lleva más tiempo de evolución. La queratosis seborreica, creo que es una de las causas frecuentes, es conocida como la verruga sésil o papiloma de células basales. Es una lesión que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pero va a tener predilección por la cara, el tronco y las extremidades. En las placas, son unas placas hiperpigmentadas de aspecto graso y adherido. Las lesiones pueden variar tanto de su color claro a oscuro y como característica es que su superficie es papilomatosa como lo vemos en la imagen. No están consideradas una lesión premaligna a pesar de la irregularidad de su superficie y está asociada al signo de Lesser-Trelat, que se asocia al incremento de queratosis seborreicas y sugiere que puede haber una malignidad oculta. Sin embargo, esta no tiende a no es el sitio primario o se transforma en malignidad. Histopatológicamente, lo que se va a reportar el patólogo es una expansión elevada de la epidermis con proliferación de las células basales. Incluso se puede ver cómo están los quistes en cuernos y el pseudocuerno. Hay una variante de esta que es la dermatosis papulosa negra. Como lo vemos en la imagen, es una variante de la queratosis seborreica que va a afectar principalmente a las personas de piel oscura y son lesiones que se van a presentar a nivel de la mejilla y de la región periorbitaria y son más comúnmente como pápulas que van a estar hiperpigmentadas. La siguiente lesión es una queratosis actínica. Esta lesión es más de la edad avanzada, es conocida como la queratosis solar o senil. Generalmente son personas que han tenido una exposición prolongada durante su vida al sol, sobre todo por su ocupación, y es una lesión de crecimiento muy lento, generalmente sobre los párpados y que va a llegar a ser una placa hiperqueratósica que tiene unos bordes bien definidos y una superficie escamosa. Esta lesión puede fisurarse y puede presentarse también de manera nodular o verrugosa, aunque en menor proporción. Y esta queratosis actínica puede ser origen de un cuerno cutáneo.
y ante la presencia de un cuerpo cutáneo, pues puede ser raro, pero puede estar asociado a un CA epidermoide. Histopatológicamente lo que nos va a demostrar es que hay una epidermis displásica irregular, como lo estamos viendo acá, y nos van a reportar la presencia de hiperkeratosis y parakeratosis dentro de la histopatología. El cuerno cutáneo es una lesión que es una proyección de una queratina compacta, es frecuente en los pacientes en edad avanzada y siempre que hay un cuerpo cutáneo está precedido de una lesión diferente. Generalmente son lesiones benignas, pero también pueden ser lesiones premalignas y malignas. Por lo tanto, cualquier cuerno debe hacernos sospechar que hay una lesión subyacente que lo originó. Generalmente son verrugas vulvares, la queratosis actínica, la seborreica, la folicular, el tricolemoma o incluso el CA de células basales. Por eso es importante que tengamos la sospecha clínica en estos pacientes. La queratosis folicular invertida también es conocida como el acantoma vasoescamoso, es una lesión papilomatosa que es solitaria y se va a caracterizar porque es una masa queratósica delimitada que puede dar origen también a una forma de cuerno cutáneo. Clínicamente va a ser semejante a la queratosis seborreica, pero histopatológicamente nos va a mostrar que es una hiperkeratosis con acantosis y proliferación de células basales, y en esta nos van a demostrar la presencia de acantolisis. El tratamiento es la escisión completa de la lesión, pero hay que tener en cuenta que si hacemos una escisión incompleta, es una lesión que tiende a recurrir. El quiste epidermoide. Este quiste es el que conocemos también como el quiste de inclusión epidérmica. Surge de un atrapamiento del epitelio superficial durante el desarrollo embrionario, pero se presenta ya hacia la edad media. También puede estar presente posterior a un posquirúrgico o ser espontáneo, y se va a caracterizar porque es una lesión redonda, firme, blanquecina o amarillenta, y es una lesión de crecimiento muy lento. Cuando hay ruptura de la pared de ese quiste, la salida del contenido puede generar una reacción inflamatoria alrededor de la piel, por lo tanto debe eliminarse por completo. El coriostoma es la lesión congénita que se desarrolla a partir del atrapamiento del ectodermo superficial. Se da porque hay una secreción continua por las glándulas sebáceas y sudoríparas que hacen que la lesión vaya a crecer continuamente. Puede tener contenido de pelo a nivel de este quiste y la lesión puede estar fuera de la órbita. Esta lesión, cuando hay ruptura del quiste, puede generar también secreciones irritantes con la reacción inflamatoria, y es mucho más frecuente en los niños a nivel de la estructura frontocigomática. Cuando tenemos compromiso de él a nivel superomedial del párpado, debemos realizar el diagnóstico diferencial de meningocele o meningoencefalocele a nivel de una tomografía computarizada, como lo vemos en esta imagen. El tratamiento de este consiste en la resección completa del quiste. Se hace una incisión en pliegue cutáneo del párpado superior y se elimina por completo, teniendo en cuenta que no debemos romper la pared. Y debemos tener precaución con la tróclea si el quiste está en el área adyacente. El queratoacantoma es un nódulo solitario que va a ser de crecimiento muy rápido, se da en áreas expuestas al sol, en personas de mediana edad o edad avanzada. Es una lesión nodular que está umbilicada con un cráter central, y este cráter central es por la queratinización, por un tapón de queratina. Esta lesión suele presentar involución espontáneamente, pero va a generar una cicatriz que es una cicatriz atrófica, y esto nos puede llevar a la presencia de ectropion o una tosis palpebral. Cuando tenemos la presencia de múltiples queratoacantomas, debemos sospechar el síndrome de Muir-Torre, que es la sospecha de neoplasia maligna.
Este síndrome es una variación fenotípica del CA de colon hereditario no polipoide que se caracteriza por la presencia de estas, el CA de colon y una neoplasia maligna adicional. Histopatológicamente tenemos la elevación copuliforme más la presencia de acantosis y su característica principal y definitiva es la masa central de queratina, como lo vemos acá. Y el tratamiento es la escisión completa de la lesión, pero también podemos recurrir al láser y a la crioterapia o incluso a la terapia fotodinámica. Pasamos a ver las lesiones benignas de la dermis. En la dermis está el hemangioma capilar, el cavernoso, el neurofibroma, el granuloma piógeno, el gangrenoso y el xantelaxma. Entonces, dentro del hemangioma capilar es una lesión vascular frecuente, es de recordar que es el tumor orbitario más común en los niños, siendo mucho más frecuente en las niñas con una relación de 3:2. Es una lesión cutánea que es superficial, también puede haber compromiso subcutáneo o incluso haber un tumor orbitario o incluso tener la presencia de las 3 lesiones al mismo tiempo. Lo vamos a llamar nevus empresa cuando aparece como una masa nodular elevada roja que característicamente va a aclararse al hacer presión a este tipo de lesión. Como nombre alterno también podemos llamarnos como el hemangioendotelioma benigno. 1/3 de las lesiones van a ser visibles al nacer, pero el resto se van a manifestar en los 3 primeros meses de vida. Y a los 7 años el proceso va a remitir en la mayoría de los niños. Aquí vemos los 2 tipos de hemangioma. Entonces podemos ver una lesión plana con vasos telangiectásicos cuando es superficial. En la lesión subcutánea, sí vamos a ver, ya es una masa esponjosa que ya se torna, es como aviolácea. Las lesiones orbitarias van a ser profundas y debemos sospecharlas es cuando están acompañadas de ptosis y desplazamiento del globo ocular. Y estas lesiones cuando generan la ptosis ocular son muy delicadas en los niños porque nos pueden estar generando una ambliopía por oclusión o incluso una anisometropía por el astigmatismo inducido. Cuando hay compromiso de la órbita me puede generar restricción de los movimientos oculares y generalmente a pesar del compromiso, es un diagnóstico que es clínico. Este hemangioma capilar me va a mostrar lóbulos de células endoteliales engrosadas en la histopatología que van a estar separados por tabiques fibrosos como lo vemos en la imagen superior a la derecha. El diagnóstico diferencial pues son los tumores de los niños como el rhabdomyosarcoma, el neuroblastoma o el linfangioma. Generalmente cuando sospechamos este tipo de lesiones nos vamos a acompañar de una imagen como la ecografía del TAC o la resonancia para ver el alcance de la afectación dependiendo de la sospecha clínica que tengamos. Y el tratamiento quirúrgico lo vamos a realizar si este niño está acompañado de ambliopía, si tiene neuropatía óptica compresiva secundaria asociada o si tiene una proptosis con exposición del globo ocular. Otros mecanismos de tratamiento en caso de que no tenga los anteriores mencionados como signo de manejo quirúrgico es que podemos inyectar intralesionalmente esteroides. También se ha hablado del uso de radioterapia, el láser, el interferón sistémico y el uso de propanolol que actualmente lo están utilizando mucho por parte de oftalmopediatría. El hemangioma cavernoso es una lesión no encapsulada que va a tender a adherirse a la dermis subyacente. Podemos hablar del hemangioma cavernoso sinusoidal, que es aquel que va a tener afectación más del párpado, la ceja y la mejilla, y se caracteriza porque su crecimiento es más agresivo. Esta es una lesión que la vamos a ver de tipo azul oscuro a través de una piel que se va a ver atrófica o una piel mucho más fina. Puede inducir también ambliopía y su tratamiento es con agentes esclerosantes intralesionales, crioterapia o la decisión quirúrgica de la lesión. El neurofibroma es una de las características de la neurofibromatosis, especialmente
La tipo 1 son múltiples lesiones cutáneas que van a aumentar de tamaño durante varios años. Son unas lesiones blandas, carnosas, pedunculadas, que va a crecer a través del trayecto de los nervios periféricos y puede generar ambliopía en caso de que las lesiones sean tan grandes por la oclusión del eje visual. El neurofibroma plexiforme es el propio de la neurofibromatosis tipo 1 y es aquel en el cual vamos a ver que hay una infiltración difusa del párpado, de la piel difusa del párpado y la piel y de la órbita. Está acompañado de ptosis palpebral y a la palpación nos da la sensación de una bolsa de gusanos. En la histopatología nos van a reportar la presencia de axones proliferantes, van a haber células de Schwann y fibroblastos rodeados por vaina perineural y el tratamiento es quirúrgico. También puede ser la citorreducción quirúrgica y debe ser completa por la naturaleza infiltrante de las lesiones. El granuloma piógeno es una lesión más de origen vascular. Es una masa que va a ser muy blanda, friable, carnosa y puede o no estar pedunculada. Esta lesión tiende a ser una úlcera superficial y sangrar fácilmente y puede ocurrir después de cirugía, trauma o de lesión por un cuerpo extraño, por ejemplo, los pacientes que retienen suturas posterior a un acto quirúrgico, o también puede estar asociado a procesos inflamatorios. Es una lesión que también puede estar presente a nivel de las mucosas y el tratamiento de la decisión quirúrgica hasta la base de la lesión. Y sobre todo debemos tratar el factor desencadenante y podemos hacer uso de los esteroides tópicos para el control de la lesión. El pioderma gangrenoso, también llamado como la dermatosis neutrofílica, es una lesión rara pero grave. Afecta la piel circundante, la cual se vuelve eritematosa e indurada, produce un dolor intenso y se caracteriza por unas cicatrices cribiformes. Como pueden ver, es una úlcera que es una lesión bien definida, que va a tener una coloración violeta y va a ser socavada. Es mucho más frecuente en las extremidades. Puede aparecer en sitios de trauma menor. Afortunadamente no es una lesión común en el área periorbitaria y es una lesión que está asociada sobre todo con enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y a leucemia mieloide aguda. El tratamiento es con esteroides sistémicos, tacrolimus, ciclosporina, azathioprina o infliximab, porque más que todo lo que mejora es con el tratamiento de la base de la enfermedad inflamatoria asociada. El santelasma es una lesión muy común, es una lesión que vamos a ver en las personas de mediana edad o de edad avanzada y son estas placas amarillas blandas. El diagnóstico es completamente clínico y está relacionado con hiperlipidemia. Cada vez que tengamos la valoración de estos pacientes, en caso de que ellos no cuenten espontáneamente durante la anamnesis que son pacientes con dislipidemias, pues debemos hacerle un perfil lipídico porque se asocia a altas cantidades y la patología nos va a mostrar unos histocitos espumosos que van a tener carga lipídica agregados a vasos sanguíneos y a la dermis. Y el tratamiento también se hace con extirpación quirúrgica, con ablación láser de CO2 o con el ácido tricloracético tópico, pero es una lesión que tiende a residir habitualmente y su lesión es más que todo de origen estético. Ahora vamos a hablar de las lesiones benignas de los anexos. Tenemos el chalazion, el milos, el siringomas y el hidrosistoma apocrino. Entonces, el chalazion creo que es la lesión que nosotros más valoramos. Se da por una obstrucción de las glándulas de mebomio o las glándulas de Seyss. Es una reacción lipogranulomatosa que va a estar localizada. Puede ser única, pero también pueden ser múltiples lesiones. Está asociada a menudo con blefaritis y con rosácea. Y el tratamiento consiste básicamente en la higiene palpebral y el uso de compresas calientes. Cuando no tenemos respuesta a este tipo de manejo, pues está indicado la incisión el retiro del chalazion a través de la incisión en la superficie superior del tarso o también hablan de la inyección de esteroides, pero esa es menos utilizada.
El milius es conocido como el acné miliar. Son lesiones múltiples, firmes y blancas de 1 a 4 milímetros de diámetro que van a afectar principalmente los párpados, la nariz y la región malar. Estos aparecen de manera espontánea o también pueden aparecer de manera secundaria posterior a un trauma, a radioterapia o a enfermedades ampollosas. Esto es una patología que se va a dar simplemente porque hay oclusión de las unidades pilosebáceas y va a haber retención de queratina. Histopatológicamente, pues lo que se va a ver es un folículo piloso que está dilatado, lleno de queratina y atrofia de la glándula alrededor. Y el tratamiento es con la electrodesecación de superficie o la punción o una incisión simple. Los siringomas es la lesión benigna más común de los anexos. Estos consisten se originan en la glándula sudorípara y consisten en una lesión nodular, serosa y son blandos y pequeños. Pueden agrandarse, ser translúcidos e incluso llegar hasta formar un quiste. Es más frecuente en los párpados inferiores y se trata a través de la incisión quirúrgica o la electrodesecación. Y también se habla mucho actualmente del uso del láser del CO2 para la resección de estos y también el ácido tricloroacético o la crioterapia. Sin embargo, puede tener un riesgo de quedar cicatrices posteriores. El hidrocistoma apocrino es conocido también como el cistoadenoma. Es un quiste que va a ser translúcido, solitario, es pequeño, generalmente es menor de 1 centímetro de diámetro y está lleno de un fluido transparente o lechoso. Generalmente vamos a ver que está cubierto por una piel lisa y brillante y puede estar presente una coloración como azulada. Esta se da por una displasia ectodérmica y se asocia a hidrocistomas apocrinos múltiples, hipodoncia, la hiperkeratosis palmoplantar y la onicodistrofia. Y el tratamiento es la escisión completa de la lesión. También se puede realizar ablación química con ácido tricloroacético. Y por último, las lesiones benignas de los folículos pilosos. Vamos a hablar del pilomatricoma, el quiste sebáceo, el tricolemoma y el tricoepitelioma. Son las lesiones que se presentan allí. El pilomatricoma es conocido también como el epitelioma calcificante de Malherbe. Se deriva de las células de matriz del germinal del bulbo del pelo y es una proliferación del folículo piloso más frecuente. Se presenta más en las mujeres y es un nódulo móvil que va a ser duro, generalmente va a estar calcificado y el tratamiento es la resección quirúrgica de este. La patología nos va a demostrar unos islotes epiteliales irregulares con células basófilas en su periferia y células en sombras degeneradas de manera más central. El quiste sebáceo, también conocido como el quiste tricolemal, es una lesión que se va a derivar de la raíz externa de un folículo piloso y va a contener en su interior colesterol y queratina. Puede estar rodeado por una pared epidérmica y a diferencia del otro quiste, este no tiene un punto central característico. Pueden ser únicos o múltiples, pero son lesiones que son indoloras, van a ser de carácter redondeado y son lesiones que son móviles. Cuando hay ruptura, al igual que en los otros quistes que hemos mencionado, la liberación de este contenido va a generar que haya una respuesta inflamatoria alrededor de la piel y el tratamiento es la resección del quiste tratando de mantener intacta la pared, porque la ruptura puede hacer riesgo de recidiva. El tricoepitelioma son unas pápulas pequeñas acompañadas de telangiectasias ocasionales. Histopatológicamente podemos ver que hay quistes de queratina, islas basaloides con folículos pilosos inmaduras. Si hay mucha presencia de queratina, puede ser confundido con un quiste de inclusión epidérmica y el tratamiento como tal es la escisión quirúrgica de la lesión. El tricolemoma es una lesión que va a ser una lesión solitaria o en múltiples formas.
La más frecuente es una lesión solitaria, sobre todo en los pacientes en edad avanzada. Puede convertirse a una lesión verrugosa o papilomatosa y puede confundirse con un CA de células basales. La diferencia va a ser que ya en la histología nos van a reportar que son células ricas en glicógeno orientadas hacia los folículos pilosos. Y por último, ya las lesiones benignas pigmentarias son las efélides, el nevus melanocítico, el nevus de Ota y el léntigo. Entonces, las efélides no son más que las picas, son pequeñas máculas marrones que están entre 1 y 5 milímetros de diámetro. Se van a dar porque tenemos un aumento de la melanina en la capa basal de la epidermis y la presencia va a depender de la exposición y del número de veces de exposición repetitiva que tengamos al sol. Pueden desaparecer por completo y la histología nos va a marcar una hiperpigmentación de la capa basal de la epidermis con una población que es completamente normal en el número de los melanocitos. Dependen también mucho del fototipo de la piel asociada. Tenemos el nevus melanocítico congénito. Este nevus melanocítico se va a dar por errores en el desarrollo y migración de las células derivadas de la cresta neural. Afortunadamente son infrecuentes y usualmente son pequeños y de un color uniforme. El nevus en beso es como el que estamos viendo en las primeras dos imágenes. Fueron células que fueron secuestradas a lo largo de la fisura palpebral en el embrión antes de la separación de los párpados. Una característica es, como ven en la segunda imagen, es que va a haber abundantes pelos a nivel alrededor de la lesión. Y también, como en la última imagen, tenemos el nevus peludo gigante, que es una gran lesión que cubre una área extensa del cuerpo. Son lesiones que tienen potencial de transformación maligna y es por eso que debemos tener tanto cuidado, sobre todo con el nevus peludo gigante. También tenemos el nevus melanocítico adquirido. Hay dos tipos grandes, está el nevus de unión y el nevus compuesto. El nevus de unión es característico en los jóvenes, va a ser una mácula o placa marrón uniforme y en la patología nos va a mostrar células nérvicas entre la epidermis y la dermis, y tiene un bajo potencial de malignidad. A diferencia del nevus compuesto, que es a la mediana edad, es una pápula que va a estar sobreelevada con una pigmentación uniforme. La patología marca que son células névicas en la unión dermoepidérmica y en la dermis, y esta sí tiene un escaso riesgo de malignidad. El nevus melanocítico adquirido, este es un nevus que es intradérmico, es más común sobre todo en los ancianos y es una lesión que lo vamos a ver como una lesión papilomatosa con poca o ninguna pigmentación. E histopatológicamente lo que vamos a ver son células névicas confinadas en la dermis y no tiene potencial maligno alguno. El tratamiento es más estético y es la resección quirúrgica. Cuando hacemos la resección de pues retiro completo y con margen mínimo de 3 milímetros si tenemos sospecha de que hay una malignidad asociada. El nevus de Ota es esa coloración gris azulada del párpado y de la piel orbitaria. También puede haber compromiso de la esclera. Suele ser unilateral, pero también puede haber compromiso bilateral. Como lo dije, puede haber la coloración azulada en parches en la esclera en el ojo del mismo lado y puede haber una coloración también a nivel de la epiesclera del tracto uveal y del disco óptico. A su vez, también podemos ver coloración de la mucosa oral y de la nasal. Son lesiones presentes al nacimiento o comienzan a aparecer durante el primer año de vida o incluso en la adolescencia. No, es infrecuente que haya una transformación maligna, pero puede estar asociado a melanoma uveal. Por esto, estos pacientes requieren una revisión periódica siempre con una dilatación. Y el léntigo son máculas de color marrón oscuro a clara
tenemos 3 tipos de léntico. El léntico simple, que son pequeñas máculas bien circunscritas, no se oscurecen con la luz solar y son lesiones completamente benignas. El léntico senil ya son máculas regulares, marrones claras a oscuras que se van agrandando gradualmente y es más común en los pacientes después de los 50 años de edad en áreas donde han tenido fotoexposición de manera crónica. Y el léntico maligno, este tiene un grado variable de pigmentación, es una lesión que va a tener bordes irregulares y también se presenta en los pacientes mayores de 50 años y el manejo debe ser la decisión quirúrgica temprana. Muchísimas gracias. Esto era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Betty. Con gusto, Gabo, que estés bien. Chaito.